Muy buenos días desde Foco Oscuro. Estamos hoy a 27 de enero del año 2023 y comenzamos nuestras efemérides con la fundación de la National Geographic Society en el año 1888. Pues hoy en día sus cadenas de televisión son propiedad de la Disney y bueno, son la famosa revista de National Geographic, también claro, la editan ellos. Seguimos con una noticia, las cosas como son, intentamos hacer un poco alegres estas presentaciones, lo que pasa es que es verdad que a los historiadores a veces se nos hace duro, entonces les voy a hablar del final del sitio de Leningrado, que se produjo hace en el año 1944, el 27 de enero. Las cosas como son, fue muy duro, muy duro, muy duro. Estuvo 29 meses, estuvo sitiado Leningrado y hubo 1,5 millones de muertos, 1,5 millones de muertos, la mayoría por hambre. Le voy a leer, hay un libro de mujeres del sitio de Leningrado y les voy a leer un trozo. Lidia Erminova Tager me citó en su oficina, dice, intentó convencerme de que me mudara a vivir a la escuela. Pero sola, sin mamá, por supuesto me negué. He aquí como ve ella las cosas. Si alguien tiene a su cargo a una persona dependiente, esta última tiene la responsabilidad de morir y si no muere porque comparte su ración de comida con ella, no es solo una estupidez, sino también un lujo superfluo. Fue muy duro. Igual eran muy duros los comunistas, pero verdaderamente se estaban muriendo de hambre, literalmente, en Leningrado. Bueno, pues seguimos un poco con nuestras efemérides y continuamos pues con otra cosa también muy dura, las cosas como son. Con la liberación del campo de Auschwitz, que se produce el 27 de enero de 1945, y aquí también les quisiera mostrar dos libros. Que es un libro de Christian Ingrao, Creer y Destruir, sobre el papel de los intelectuales dentro del nazismo, que no fue baladí, que fue muy importante. No fue solo cosa de fanáticos, había muchos intelectuales y de gran prestigio que colaboraron. Y luego que es Los testigos voluntarios de Hitler, donde habla de un aspecto del Holocausto que es mucho menos conocido que los campos de concentración y las cámaras de gas, pero que es muy fuerte también, que eran los Reisengruppen, que eran los grupos que iban detrás del ejército alemán, sobre todo en Polonia y sobre todo en Rusia, matando a todos los judíos que había en los pueblos, haciendo verdaderas matanzas, les desnudaban además. Aquí hay unas fotos. Sé que es muy duro, pero es la verdad, las cosas que han pasado. Entonces los historiadores tenemos que decirlo. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con nuestras efemérides porque, bueno, a ver si encontramos cosas un poquito más alegres que contar. Bueno, parece que algo así, mejor. En 1951, en abril, se inaugura el Museo Lázaro Galdiano, que bueno, después detrás del Prado y del Thyssen, pues puede ser el principal cuadro en Museo de Madrid, sobre todo en cuadros y a colección. En 1973, bueno, se lleva a los acuerdos de paz de París, por los que acaba la guerra de Vietnam prácticamente, bueno, y Estados Unidos pues reconoce la soberanía de Vietnam como tal y se dispone ya el altafuego en la guerra de Vietnam. Luego en 1976 tiene lugar el concurso de mates. El primer concurso de mates no lo organiza la NBA, sino la American Basket Association, que luego se uniría a la NBA. ¿Y quién gana? Pues el Dr. J, Julius Erving. Qué bueno que era. Y luego en 1993, bueno, pues el crimen de Alcácer. Se encuentran los cuerpos del crimen de Alcácer. Bueno, que hubo un caso de secuestro, violación y tortura de unos niños. Bueno, fue muy conocido, muy famoso en la época, en Madrid, o sea, en España. En 1994 tiene lugar una huelga general, bueno, la última que se dio contra Felipe González, y seguimos un poco. Pues bueno, en el 2010 se presenta el iPad, pues aquí tenemos uno, pues me parece que es un 8. Este es un iPad, una manzanita que tengo yo, que viene muy práctico, aunque yo para trabajar prefiero el ordenador, las cosas como son. Y bueno, el iPad, la manzanita se anuncia el 27 de enero del 2010. Vamos con las defunciones. En el año 661 muere asesinado Ali Talib. Ali Ibn Abi Talib, más conocido como Ali. Pues bueno, esta persona fue el cuarto califa que hubo y murió asesinado. Y bueno, para algunos, este era un imán, era como un enviado de Dios, una cosa.
Y entonces se consideraría a sus descendientes como sucesores de Mahoma. Y entonces, bueno, esto crea un poco la división entre las dos grandes comunidades islámicas, que son los chiitas y los sunitas. Bueno, pues ahí está. Pues ahí en el año 661 fue asesinado, más o menos. Tengo el 26 también como fecha, pues vete tú a saber, verdaderamente a veces. Bueno, en 1990... en 1901 tiene lugar un fallecimiento. Bueno, pues nos hemos quedado cortados. ¿Qué vamos a hacer? Pues que nos hemos dividido en dos, como los musulmanes. Y así nos hemos quedado ciegos. Entonces he dejado de ver el vídeo, se ha dejado de grabar. Pero bueno, vamos a intentar grabar este vídeo y unirle al otro. Y ya verán ustedes si sale. Y si no, pues lo verán en dos vídeos diferentes el día de hoy, el foco oscuro. Pues bueno, vamos a seguir un poco con un fallecimiento, que es el fallecimiento de Verdi en el año 1901. Pues falleció a las 3 menos 10 de la madrugada del 27 de enero de 1901. Y al momento se reunió en la calle donde se murió pues un montón de gente. Habían estado en un hotel, estaban hospedados y estaban haciendo todo lo posible para no hacer ruido, que estuviera bien Verdi. Pero bueno, al final se murió, lo enterraron en una ceremonia privada. Pero poco después le sacaron, lo volvieron a enterrar y entonces hubo pues representaciones musicales, pero incluso en su cortejo había 300.000 italianos presentes, pues se pusieron a cantar lo que están oyendo, pues el Va Pensiero de Nabucco, de cuando los judíos están ahí deportados en Babilonia. Y esto era para ellos pues una canción muy emblemática porque significaba un poco la opresión que estaba sufriendo el pueblo italiano y bueno, y el fin de la opresión. Entonces seguimos un poquito con nuestras efemérides y bueno, pues decir pues bueno que también By the Rivers of Babylon va de este pasaje de la Biblia de Bonnie M en su día, By the Rivers of Babylon. Bueno, seguimos, pues bueno, si un día, un 27 de enero se llevó un gran músico, también nos lo trajo, porque sí, porque nos trajo nada más y nada menos que a este señor a Mozart. Nos trajo a Mozart, que empezó ya con 4 añitos, empezó a tocar el piano, con muy poquito empezó a tocar el clavecín, el violín, y bueno, y compuso muchísimas obras. Pues sí, aquí tengo yo unas cuantas, aquí. Bueno, pues tengo unas cuantas para oír, un gran músico, junto con Beethoven y Tchaikovsky, lo más grande de lo más grande. Bueno, también hay un bombón y tiene un asteroide. Bueno, pues seguimos un poco con nuestras efemérides y vamos a ver un poco por dónde vamos. Pues vamos por el nacimiento también en 1775 de Friedrich Schelling. Este fue un filósofo idealista alemán. Bueno, escribió mucho sobre el mito y sobre también la esencia de la libertad humana. Fue de estos idealistas y tal, la de alemanes filósofos, que cualquiera entiende el idealismo alemán, pero yo creo que este es más sencillo que otros que vienen después. Bueno, define el mito como una forma particular de filosofar. Bueno, pues sí, no le falta razón ahí. Bueno, en 1826 nace Carlos de Ais. Este es un pintor que nació en Bruselas, pero vino a España y pintó muchas cosas en España. Se casó con una española, Inés Carrasco. Y bueno, y este es el óleo de Pancorbo de los picos de Europa que pinta él y pinta más cosas de España. Un pintor muy afincado en España, Carlos de Ais. Es como un plenarista, es la gente que pintaba al aire libre, de los franceses, que eran un poco de ahí, surge el impresionismo, pero él pintaba el boceto y luego ya en el final del cuadro lo pintaba ya en el estudio. Luego en 1832 nos trae el mundo a Lewis Carroll, pues famoso por que le corten la cabeza. Pues sí, por el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. También era matemático y escribí una lógica que yo empecé a leer y la dejé porque no la entendía, me costaba muchísimo. Las cosas como son. Y bueno, en 1850 nació John Collier, que fue un pintor, pues es un estilo prerrafaelita, lo que utiliza él. Lo que ocurre es que es bastante posterior, pero bueno, tiene bastantes pinturas, tiene una Pitia de Delfos, y bueno, y tiene a Lady Godiva, la famosa, un cuadro de Lady Godiva. Bueno, pues seguimos un poquito.
Seguimos un poquito con las efemérides y vamos con Guillermo II, que fue el último Kaiser de Alemania y que, bueno, pues, como nieto mayor de la reina Victoria, sus primos hermanos incluyeron al rey Jorge V del Reino Unido, la zarina Alejandra de Rusia, la reina María de Rumanía y Victoria Eugenia de España. Sí, sí, creo que es... yo creo que era que estaba casada con Alfonso XIII, pero no estoy seguro. Bueno, en 1895 nace Ilya Ehrenburg, que bueno, también es una persona que hace mucho porque la gente sea consciente del Holocausto, junto con Vasily Grossman, y bueno, nunca perteneció al Partido Comunista, pero estuvo en España, fue un escritor bastante respetado y escribe pues La caída de París, La tempestad, la novela Ola y El del hielo, que por esa obra se conoce un poco la política que hubo después de cuando se muere Stalin, viene ya Khrushchev y se habla de la etapa del hielo. Pues bueno, pues el término viene un poco de esta obra. Seguimos con Federico Mayor Zaragoza, es un español que nació en 1934, que fue político, fue diputado en España, diputado también por el Parlamento Europeo, fue ministro de Educación y fue director general de la UNESCO entre 1987 y 1999. En 1949 seguimos con Morcho Mendari, director de cine, hace varias películas, Historial de Cronen, que consigue el Goya al mejor guión adaptado, Las cartas de Arou, 27 horas, Tasio y sobre todo Secretos del Corazón, que fue nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa. Muy bonita la película, muy bonita, la recomiendo muchísimo. Sobre un poco el mundo, creo que se está en Pamplona y tal. Muy interesante, muy interesante. Luego, en 1967, pues nace Manuel Quijano, pues el otro hermano de los Quijano, un poquito después, pero creo que un poquito antes. Y bueno, con esta canción es con la que empieza el disco de Quijano. Este disco, que era el primero de Quijano, luego seguirá el otro, pero con este empieza. Que tiene mucha marcha, cosas como nuevamente. Gente, seguimos. Pa, 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 pa. Loco de amor, muy buena canción. Bueno, pero seguimos un poco con las efemérides, no nos vamos a pasar todo el día con el Loco de amor, que ganas tengo, ¿eh? Batalla de Tofushimi se produce en 1868, bueno, y con esa acaba el shogunato Tokugawa y el inicio de la época imperial Meiji, que es cuando se empiezan a modernizar y a hacer grandes cosas. Estos japoneses son terribles. Luego, en 1917, tiene lugar un golpe de Estado en Costa Rica y seguimos con el comienzo de 1918 de la Guerra Civil Finlandesa, pues sí, coincidiendo con la Revolución de Rusia, porque pertenecía a Rusia, a Finlandia. Luego, en 1925, tiene lugar aquí, en Madrid, la inauguración del Teatro Alcázar, en la calle Alcalá. Luego, en 1937, también tiene lugar, en 1925, la inauguración del Teatro Alcázar, y en 1937 tiene lugar en México asalto a las tierras por una serie de campesinos que empiezan a apropiarse de unas tierras del latifundio de la Colorado River Land Company, una compañía americana. Bueno, luego en 1995 tiene lugar la guerra de Cenepa entre Perú y Ecuador. Bueno, no llegó a declararse el estado de guerra, aunque hubo tiroteos entre puestos fronterizos. Luego, en 2013, en Brasil, tiene lugar un incendio en una discoteca que hay 241 fallecidos. En 1336, pues tiene lugar un fallecimiento del rey de Aragón, Alfonso IV. Pedro de Heredia fallece en 1554, que fue un adelantado y que fue fundador de Cartagena de Indias. Paco Maestre fallece en 2011, este es un actor así bastante gordo, las cosas como son, y bueno, pues falleció, había dirigido, había estado con directores como Pedro Almodóvar, Mariano Barroso, Alex de la Iglesia, Carlos Saura, García Berlanga, y falleció durante Amar en tiempos revueltos, durante un rodaje. De un infarto, claro,
Cuidado con los infartos. En el 32, pues en el año 1242, pues nace Margarita de Hungría. Esta fue una princesa húngara, nacida más o menos en la zona de Croacia, y fue canonizada de una manera equipolente. Eso quiere decir que no siguió un poco todos los protocolos de canonización, que son muy complicados para crear un santo. Parece ser que la canonizaron un poco o por la puerta de atrás o equivalente se llama canonización. En 1585 nace Hendrik Averkamp, que fue un pintor y sobre todo hacía paisajes invernales. Sobre todo mucha nieve se le ve. En 1662 nace Richard Bentele, que fue un filólogo, hizo pues disertación sobre cartas apócrifas de Temístocles, Sócrates, Eurípides, Falaris, observaciones sobre Aristófanes. Bueno, en 1687 nace John Balthasar Neumann, que fue un arquitecto. Hizo la residencia de Augsburgo de estilo barroco, hizo la basílica de Vincent de los Santos Auxiliadores. Los Santos Auxiliadores, curiosos, son unos 14 santos que hay, que si tenemos algún mal, pues nada, en vez de ir al hospital, pues vamos a la basílica esta de Vincent y les piden ahí, cada uno el mal que tenga, pues eso, bueno, que tenga un asteroide también, tiene un asteroide, y bueno, y tiene un billetito, tenía un billetito, porque estos son marcos alemanes, entonces ya para poco vale, pero bueno, en su día tenía un billete. En 1805 nace Sofía de Baviera, que era una princesa, era cuñada del emperador, y decía Metternich, el gran canciller austríaco, que era el único varón que había en la familia, porque parece que debía ser bastante indolente los demás, los miembros. Bueno, pues en 1806 nace Juan Crisóstomo de Arriaga. Bueno, este fue un compositor, le llamaban el Mozart español, el Mozart vasco, pues hizo pues varias obras, Obertura Noneto, Obertura de los esclavos felices. Hay un teatro en Bilbao que lleva su nombre, lo que pasa es que murió muy joven, murió con 20 años, una pena. En 1807 nace David Strauss, que es un teólogo, y bueno, su obra más importante es La vida de Jesús, críticamente elaborada, en la que mantiene que los evangelios son relatos míticos, y que como tal hay elementos que explicar racionalmente, pues sí, no le falta razón. En 1823 nace Eduardo Lalo, un compositor, que bueno, tiene una sinfonía española para violín y orquesta. Sí, a ver si la tenemos por aquí. Pues no la tenemos. Tenemos el enganche, pero no la tenemos. Bueno, pues seguimos un poco con Samuel Gompers, que fue un sindicalista que nace en 1850 y que crea la AFL, que durante mucho tiempo fue el principal sindicato de los Estados Unidos. Las cosas como son, era una unión de sindicatos. Bueno, en el año 1850 nace Edward Smith, que fue el capitán del Titanic cuando se hundió, pues fíjate. Ya hablaremos de él cuando se muera. En 1855 nace Francisco Rodríguez Marín, que fue un escritor, y bueno, y dirigió durante muchos años la Biblioteca Nacional, fue biógrafo de otros autores y también publicó otras ediciones del Quijote. En 1885 nace Jeremy David Kerr, que fue un compositor que compuso canciones que por dos de ellas ganó el Oscar a la mejor canción original. Esta es una, The Way You Look Tonight. Y luego también compuso la canción de El último día que vi París. Bueno, pues seguimos un poco con nuestras efemérides y seguimos con otro nacimiento, que es el nacimiento caso de Henry Rubin, que pues fue un poco de Agustín Muñoz Grande, que fue un político, que fue durante época secretario de las Jones, de la Falange Española de las Jones, y ministro del Ejército. Fue también el que comandó la División Azul, que nació en 1896. En 1903 nace John Kerry Eckler, que fue un neurofisiólogo, Nobel de Medicina, pues bueno, por el estudio del cerebro. En 1910 nace Félix Candela, que fue un arquitecto, y bueno, si van al oceanográfico, pues gran parte de él lo ha hecho él. Usó la paraboloide hiperbólico, o sea, experto en cónicos como nosotros. El Morayé nace en 1918, un guitarrista, y bueno, pues tiene versiones que luego compuso canciones como esta, Do My Brown, que luego la grabó Fleetwood Mac, y también hizo otra Blending Hair, que grabó luego Jimi Hendrix, y Eric Clapton también grabó algunas de sus canciones después. Bueno,
Seguimos con otras efemérides, esta vez con Donna Reed, que fue una actriz y que bueno, recibió el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en De aquí a la eternidad. Bueno, seguimos con Rafael Barón. Rafael Barón fue un escritor que nació en 1921, pues bueno, que escribía guiones radiofónicos y a veces utilizó el seudónimo de Ángel Duque. En 1932 nace Boris Saklin, que fue un gimnasta ruso que ganó muchas medallas, 14 en los Juegos Olímpicos, 8 de oro, y fue 6 veces campeón de Europa y 6 veces del mundo. En 1933 nacemos Ahmed Al-Fayed, el empresario, padre del famoso de Al-Fayed, que estaba con Diana de Gales y bueno, es el propietario del Ritz de París. En 1936 nace Barry Baris, físico, pues fue en el año 2017 premio Nobel y a la vez premio Príncipe de Asturias, pues por el detector del LIGO y la observación de las ondas gravitacionales. En 1936 nace Samuel Cetin, también un físico, también Nobel, o sea, dos premios Nobel de física nacieron más o menos en el mismo año y en el mismo día. Pues el descubrimiento del acelerador AGS, pues allí descubrió una subpartícula atómica, la que llamó J. Toma ya. En 1936 nace Troy Donahue, que se han visto El Padrino 2, pues es un novio jeta que tiene la hermana Michael Corleone. En 1936 nace Muffin Nadiger, que fue un escritor eremita, pues era un señor que estaba por ahí viviendo por Camariñas, allí en Galicia, y que hacía esculturas de piedras y tal, pues bueno. En 1937 nace Jack Hawthorne, fue un compositor y pianista estadounidense. En 1947 nace James Cromwell, que fue un actor, si bien él era confidencial, es uno de los malos, y bueno, parece ser que hizo la película de Babe, el cerdito valiente, y bueno, pues le debió influenciar mucho porque a partir de eso se hizo vegetariano. En 1944 nace Nick Mason, que bueno, ¿quién es este señor? Pues este señor es nada más y nada menos que el autor de esta canción, batería de Pink Floyd. ¿Te acuerdas de Pink Floyd? Qué buenos, qué buenos que son. Bueno, en 1944 nace Mary Carrigan, que fue una política, pero fue premio Nobel de la Paz en 1976. Fundó el movimiento para la paz en Irlanda del Norte. Buscaba soluciones pacíficas para el problema. En 1948 nace Michael Baryshnikov. Y bueno, este fue un bailarín ruso, pero además de bailarín, fue actor y entonces coincidió, pues hizo Sexo en Nueva York, porque parece ser que Sarah Jessica Parker, pues bueno, la protagonista principal, y pues era un ídolo para ella, y dijo, pues oye, ¿por qué no actúa también en esta serie? Reactúa por eso en esa serie también. Bueno, pues seguimos un poquito con las efemérides, con el nacimiento de Mimi Rogers. El anterior, Mikhail Barikov, nació en 1948, en 1956 nace Mimi Rogers, que fue una actriz que estuvo casada con Tom Cruise. Y bueno, y juega al póker competitivo también parece ser, están varios filmes de televisión. Y bueno, si la quieren ver bien, pero bien, y sin nada, pues nada, si cogen el Playboy de marzo de 1993, le sale en la portada y en el interior. Sí, con ropa la justa, ¿no? Y luego en 1956 pues nace Frank Miller, que fue un dibujante, es conocido pues por varias cosas: The Dark, Rise Rectus, Born Again, Sin City y 300, la obra, los 300, los espartanos que resistieron ahí al mando de Leónidas en las Termópilas contra los persas. Bueno, el cómic que luego se hizo película, luego está las 300 la segunda parte, que bueno, ya es un poquito más dificililla, y menos rigurosa. En 1957 nace Yannick Gers, que es un guitarrista de Iron Maiden. Anselmo Forte nació en 1962, un ciclista madrileño que bueno, quedó octavo en el Tour del 87 y que tercero en la Vuelta de 1968 y 1990. En 1964 nace Bridget Fonda, que es una actriz que sale en más cosas, pero sale en El Padrino 3 como una que se liga el sobrino de Michael Corleone. Y que bueno, se queda un poco patidifusa una situación que pasa. Bueno, en 1977 nace Diego Moldes, un escritor que hizo narrativa, poesía, libros de cine, y bueno, y también mi primer libro de baloncesto del Real Madrid y otros libros sobre el Real Madrid baloncesto, o sea que debe gustarle bastante. En 1979 nace Rosamunda Pike, que es una actriz, y bueno, sale en Orgullo y Prejuicio. Por Perdida
obtiene una nominación al Oscar, no lo ganó. Y luego sale Nuestro último verano en Escocia, que es La madre de los niños, una película de las más bonitas, más graciosas que he visto yo en mi vida. Aún no estamos... Y bueno, y aún no estamos en abril y ya hemos llegado a 1000, pues me despido de ustedes diciendo que ya ayer tuvimos 1000 visualizaciones en aquí de nuestro canal El Foco Oscuro, y me despido de ustedes hasta mañana. Y les pido disculpas por la longitud del vídeo, había muchas cosas que decir y a ver si sale todo junto. Hasta mañana, que será 28, ya hablaremos de más.